Espero se encuentren muy bien. Hoy les vamos a presentar déficit y superávit fiscal. Mi equipo está conformado por Mariano Amunera Chavarría y mi persona María Camila Montoya Salas. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos del Estado? Primero, impuestos. Los impuestos son la principal fuente de ingreso del Estado. Estos pueden ser directos como el impuesto sobre la renta o el impuesto al patrimonio o indirectos como el impuesto al valor agregado que viene a ser el IVA o los impuestos especiales sobre determinados bienes y servicios. Segundo, tasas y contribuciones especiales. Son ingresos que se generan a partir de la prestación de un servicio o el uso de bienes públicos específicos, por ejemplo, las tasas de recolección de basura o las contribuciones para financiar obras públicas o municipales. Tercero, transferencias y ayudas. El Estado también recibe ingresos a través de transferencias y ayudas provenientes de otras entidades, ya sea a nivel nacional o internacional. Estas transferencias pueden ser destinadas a programas sociales o proyectos de desarrollo, entre otros. Cuarto, venta de bienes y servicios. Esto incluye desde la venta de productos en empresas estatales hasta la prestación de servicios como transporte público o salud. Quinto, endeudamiento. A través de la emisión de bonos o préstamos, el Estado puede financiar o cubrir déficits presupuestarios. Sin embargo, es importante mantener un equilibrio adecuado entre la deuda y los ingresos para así evitar problemas financieros a largo plazo. ¿En qué consiste el gasto público y sus componentes? Gasto público es el dinero que gasta el sector público en llevar alguna que otra actividad. No todos los gastos son iguales, al igual que ocurre en el sector privado. Los diferentes componentes son, primero, gasto corriente. En ello se encuentra la cantidad de dinero destinada a las operaciones más básicas, por ejemplo, gastos en salarios de funcionario o en la prestación determinados de algunos servicios. Gasto capital. En este gasto se encuentra aquel destinado a la obtención de activos. Gasto de transferencia. Se trata de la cantidad monetaria que el Estado destina a empresas y familias. Por ejemplo, los subsidios por desempleo son transferencias. Gasto de inversión. Se considera como gasto de inversión cuando el mismo va a crear, aumentar o mejorar o sustituir el capital público ya existente. ¿En qué consiste el déficit fiscal? El déficit fiscal es una situación económica que ocurre cuando un gobierno gasta más dinero del que ingresa en un periodo determinado, generalmente es un año fiscal. Causas del déficit fiscal. Estas causas pueden ser gastos públicos elevados. Esto puede incluir gastos en infraestructura, educación, salud, seguridad social y otros servicios públicos. Ingresos insuficientes. Si los ingresos fiscales como impuestos y tasas son bajos, puede ser resultado de una economía débil, invasión fiscal o políticas fiscales. Consecuencias del déficit fiscal, inflación. En algunos casos, si un gobierno financia su déficit imprimiendo más dinero, esto puede llevar a un aumento en la inflación. Impacto en la inversión. Un déficit elevado puede generar incertidumbre económica y afectar negativamente las decisiones de inversión tanto nacionales como extranjeras. Políticas para manejar el déficit, ajustes fiscales, aumentar impuestos o reducir gastos para equilibrar las cuentas públicas, estimular el crecimiento económico, fomentar políticas que aumenten el crecimiento económico y por ende los ingresos fiscales. ¿Cómo se mide el déficit fiscal? Se suele medir con un porcentaje del Producto Interno Bruto para entender su magnitud en relación con la economía total del país. ¿En qué consiste el superávit fiscal? Esta es la situación en la que un gobierno tiene ingresos que superan sus gastos en un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Lo componen ingresos, incluyen todas las entradas de dinero del gobierno, principalmente a través de impuestos, como lo son sobre la renta, el IVA, impuestos sobre propiedades y otros. Gastos. Comprenden todas las reparticiones del gobierno, que abarcan salarios de empleados públicos, inversiones en infraestructura, programas sociales, gastos de defensa, educación, salud, otros. Reducción de deuda. Permite al gobierno pagar parte de su deuda existente o ahorrar para futuros gastos. Inversión en proyectos. Puede utilizarse para financiar nuevos proyectos o programas sin necesidad de recurrir a una deuda. Y estabilidad económica. Un superávit puede generar confianza en la economía del país, atrayendo inversores y promoviendo el crecimiento económico.